Melech, Rey, Abba, papá. Tenemos Padre. Es decir, Chema. Qué bonito, y le decimos. Ahora una vez. Mañana. A las 2 va a ser mañana.
Shalom, shalom a todos. Paz a vosotros. Baruch atah Adonai.
Isaías, capítulo 45, versículo 20 en adelante, hay una palabra que dice: congréguense y vengan, acérquense todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento los que cargan un ídolo de madera y ruegan a un Dios que no puede salvar. Hablen, presenten su causa, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, dice el Señor? No hay más Dios o más Elohim aparte de mí. No hay más Dios aparte de mí, dice el Señor. Dios justo y Salvador, y no hay otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios. Por mí mismo lo he jurado. De mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada. Lo que él dijo en la escritura no será revocada. Que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará o jurará. De mí se dirá: ciertamente en el Señor está la justicia y el poder. A él vendrán y serán avergonzados todos los que se enfurecen contra él. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Yo lo anuncio, dice el Señor. Fuera de mí no hay otro Elohim, porque hay un solo Dios, un solo Elohim, y no hay otro. No tienen sabiduría los que cargan un ídolo de madera. Solo yo soy salvo. Solo yo, reúnanse a mí todos los pueblos. Acérquense a mí, sean salvos todos los confines de la tierra. Delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Estamos en los albores del fin. No sabemos cuánto tiempo falta, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando llegue la estatura, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Hay una meta, hay un programa, hay un proyecto. El Señor llama a todas las naciones a que se reúnan a Él. A todos los pueblos, tribus y lenguas que conozcan al Dios de Israel. Al Elohim Israel, creador de los cielos y de la tierra. Baruch Hashem. Su nombre será conocido entre los pueblos. Estamos en eventos de índole profético. Aunque los eventos que vemos hoy se hayan visto en los tiempos pasados, como pestes, hambres y terremotos en todos los siglos, sin embargo, en estos tiempos, el incremento de las señales dichas por el Maestro. Si un profeta profetiza y no se cumple, no le tengan temor, no es de Dios. Se tiene que tener cuidado cuando se cree grande uno, que porque predica en estadios o tiene eventos con miles de personas, o ministra en la radio, en la televisión, en los medios sociales, no por eso tengan autoridad
ni tampoco por eso el Señor les haya hablado. En estos días vamos a ver cosas tremendísimas, cosas que le darán un sentido profético a nuestra vida. Los creyentes no deben de ser un pueblo temeroso acerca del futuro, ni de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque tenemos un Dios que nos ama, y nos salva, y nos justifica. Nosotros debemos de ver más el futuro con un proyecto, con un propósito, no preocupados que habremos de comer o que habremos de vestir. A todos, en general, se nos van a incrementar los retos económicos, ya que hemos pasado casi 4 meses encerrados y algunos no han producido nada, aparte de la enfermedad que anda en la calle. En El Salvador es conflictivo por una razón. Este país ha vivido por más de 100 años con una pandemia política criminal. Venimos de guerras, de golpes de Estado, de conspiraciones, de asesinatos impunes. En el siglo pasado, solo un solo presidente mandó a matar a más de 30,000 personas. Luego, las guerras siguieron, las sediciones, golpes de Estado, asesinatos, violaciones a los derechos humanos a gran escala, una extrema pobreza, luego las extremas políticas, izquierdas y derechas que hoy son matrimonios, se han casado. Y lógico en tiempos pasados. Luego vivimos una guerra de 12 años declarada, una guerra civil, ni vencidos ni vencedores. Luego una guerra de pandillas en la posguerra. Luego huracanes, terremotos, hambrunas, sueldos baratos, de pobres, un pueblo emigrante, mal educado, con una explotación extrema. Ahora tenemos una pandemia mundial, en medio de esa pandemia un colapso económico, que ya se siente la pobreza y el hambre en esta tierra. En medio de todo eso nos vino una tormenta que incrementó los casos que estamos viendo hoy, que sube creciendo el caso del COVID-19. Se acerca polvo de la arena de Sahara, que trae síntomas igual de gripe y cosas. Y en nuestro país, cuando empieza el invierno, empieza el dengue por un mosquito llamado zancudo acá, que en otros países se llama de otra manera. Y sabemos que todo eso está incrementando la situación. Y muchos están a la expectativa de qué es lo que sobrevendrá a la tierra, proféticamente hablando. Y lo que creemos a la Biblia, como la palabra del Eterno, sabemos lo que ha de acontecer en el fin de los días. Sobre Israel y las naciones. Y sobre todo, sobre su congregación espiritual, llamada la Cajal, popularmente entre el gentilismo, la iglesia. Yo prefiero llamarle el cuerpo, la esposa, la congregación de Adonai, el tabernáculo, la morada de Dios en el espíritu. Todos son lenguajes alegóricos. Pero realmente es un pueblo redimido, renovado, escogido por el Eterno. Los redimidos de Adonai. Salmo 107 dice: los que han redimido del poder del enemigo.
Lo que ha congregado de la tierra del norte, del sur, del oriente y del occidente. En Isaías anuncia que toda lengua y toda rodilla se doblará delante de él. Ciertamente él volverá. En las nubes él vendrá. Con gran gloria va a descender. A su pueblo lo encontrará. Llegará tiempo que los sepulcros se van a abrir. Las piedras se van a partir. Los muertos resucitarán. Van a ser recibidos en la nube. Todo ojo le va a ver. Toda rodilla se va a doblar. Toda lengua confesará. Las tinieblas se van a disipar. Llegará tiempo que el dolor se acabará. Su luz va a resplandecer. Su reino él lo va a establecer sobre la tierra de este Jerusalén. Ese es el mensaje del reino. Pero antes que la eminente venida del Mesías de Israel a la tierra otra vez, van a acontecer eventos proféticos sin precedentes en la tierra. Sin precedentes. Hay una porción que dice el libro de Éxodo, Shemot 11, 5 y 6, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca la ha habido, ni jamás la habrá. Quiere decir que no tiene precedentes, nunca lo hubo en el pasado y no lo volverá a ver. Se llama el gran clamor. Esa misma porción es citada en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel, donde dice, y será tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Vuelve a repetir la misma porción. Luego el Señor cita esa porción. Las traducciones en español le llaman la grande tribulación. Yeshua lo dice en Mateo 24, 21. Y habrá gran tribulación, o gran angustia, o gran clamor. Habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido, ni jamás lo habrá. O sea, vuelve a citar la misma porción del Éxodo de Daniel y lo recalca Mateo. Luego dice, en esos días serán días de angustia. Cuando se tradujo gran tribulación, ha traído alarma al pueblo hablando hispanohablante, sobre el tiempo de la tribulación. Y ha producido miedo, terror, angustia y ganas de irse antes de ese evento. Pero Yeshua dijo, si aquellos días de la gran tribulación no fueran acortados, yo estoy citando palabras del rabí, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, de los elegidos, aquellos días, de los días de angustia, serán acortados. Mas por causa de los días, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Habrá una gran persecución y habrá una gran matanza de santos. En ese tiempo se levantará Miguel el príncipe, Micael en hebreo, que está de parte de los hijos de tu pueblo,
Y en aquel tiempo, dice Daniel, será libertado tu pueblo. Muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, unos para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo estoy dando las citas porque nuestro tema siempre es escrito está, porque lo que el Señor dijo no puede ser revocado. Si el Señor dice algo, así es. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, porque la abominación desoladora será puesta en el lugar Kadosh, en el lugar santo, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora bien, las señales del fin de esta edad, traducido por siglo, donde la mayoría traduce el fin del mundo, que no es así, es el fin de esta edad. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal o señales habrán de tu venida y del fin de esta edad? No dice el fin del mundo. Ahora, tomemos nota. El Señor está hablando las señales del fin, no con todo el mundo. En el trasfondo histórico, sentado en el monte de los olivos, los discípulos, los talmidín, los discípulos, está hablando de los creyentes en él, de sus seguidores, y no está hablando de ninguna secta o denominación, como en el día de hoy. Los verdaderos apóstoles del Cordero y los discípulos del Cordero se le acercan en privado y en un lugar que tiene una trascendencia profética, como lo es el Monte de los Olivos, que está al oriente de Jerusalén, donde el día de hoy es un gran cementerio judío. De ese mismo monte, Yeshua bajó en un burro, en un pollino, bajó, cruzó el torrente de Cedrón y entró por la puerta oriental. Que Ezequiel profetizó que la puerta oriental estaría cerrada, porque ahí entraría el Señor y el príncipe. El día de hoy esa puerta está cerrada. Nadie entra y sale por ella. En el día de hoy. El Golden Gate, la puerta oriental, la puerta dorada. Por ahí pega el sol, ahí entra el sol. ¿Sí? Se ve enfrente, como a unos 100 metros, del jardín de Getsemaní, donde Yeshua oró por última vez. En el libro de Zacarías 14:3 dice: y vendrá el Señor con él todos sus santos, y se asentarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia la mitad, haciendo un gran valle. Los muertos que están ahí resucitarán primero. Ese es el anhelo del que está sepultado allí. Será un día que no será ni de día ni de noche. De ese versículo de Zacarías, Yeshua cita: el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, ni aún los ángeles. El día que el Padre puso en su sola potestad. Por eso que yo recalco continuamente acá: el día que Él venga, nadie lo apresura y nadie lo atrasa, porque es un día establecido por el Padre desde la eternidad, llamado el gran día, o el día del Señor, cuando inicie su reino y el juicio sobre las naciones que quieren atacar a su pueblo caiga.
y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, porque hay un número de salvos de entre los gentiles, llamado la plenitud de los gentiles. Luego de eso, todo Israel será salvo. Cuando venga acción el libertador, porque dice, borraré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Los discípulos eran la crema nata de la base apostólica, de la iglesia apostólica judía en Jerusalén, de la congregación de Adonai. Esa es la base. Siempre lo recalcamos por algunos que son antisemitas y antijudíos en su doctrina. Hemos visto muchos que realmente desconfío de sus ministerios y lenguaje. Porque nadie que aborrezca lo que Dios ama los discípulos, era a ellos que les iba a dar las señales del fin. Ahora hay una gran tergiversación en torno a la llamada escatología, pero la profecía es para profetas. Por eso él dice, mirad, lo primero que dice en Mateo 24 y en Lucas dice, mirad que nadie os engañe, porque la primera señal del fin iba a ser el engaño religioso. Y muchos ministerios falsos se levantarían para negociar las cosas santas. Y así que los mundanos o incrédulos blasfemen el camino del Señor a causa del comercio y del negocio de las cosas santas. Siempre en medio de los falsos profetas y falsos ministros hay negocio. La religión es negocio. La religión es fraudulenta. Pablo dice, nosotros no somos de los que medran o negocian el evangelio, sino que lo damos de gracia, porque de gracia lo recibimos. Mirad que nadie os engañe, pero solo mira el vidente. Mirad, mirad, ese es un vidente. Es alguien que ve una señal de tránsito, la ve si lleva luces. Lo mismo una señal del fin, solo la ven los videntes. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos, como los endemoniados de Gadara, el demonio que estaba en el endemoniado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, dijo, porque somos muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y muchos falsos cristos, ungidos. Todos los que predican creen ser ungidos. Muchos falsos cristos, muchos falsos ungidos. Y muchos falsos predicadores, muchos falsos profetas. Se levantarán en el fin de los días. Y engañarán a muchos. Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre. Van a estar usando el nombre de Yeshua. Van a usar decir Jesús Cristo. Todos hablarán de Cristo. Pero detrás de eso habrá una gran fachada de engaño. Y solo los entendidos, los videntes, los profetas de verdad van a poder discernir. En el fin de los días va a haber una confrontación entre lo falso y lo verdadero. Entre la luz y las tinieblas. Entre la doctrina del escrito está y las fábulas y las filosofías greco-romanas. Habrá un lenguaje de batalla de doctrinas. Se va a confrontar la verdad contra la apostasía.
mirad que nadie os engañe. Le dijo a los apóstoles. Van a engañar si fuera posible, dice, aún a los escogidos. Porque será tan parecido. Habrá milagros falsos, profecías falsas, enseñanzas falsas y habrá el libro falso. Así como Pablo quemó los 50,000 piezas de plata en Éfeso de libros de brujería, ahora hay que quemar un montón de libros evangélicos, un montón de herejías, de discos evangélicos también. Cuando nosotros iniciamos en este camino, iniciaban los movimientos de los adoradores, pero también empezaron a salir los comerciantes de la música de Dios, y se convirtió en un negocio lucrativo. Bendito aquellos que ocuparon sus finanzas para compartirlas con el pueblo de Dios, para la obra y para las misiones. Benditos de Adonai. Pero los que se enriquecieron del ministerio caerán en lazos del diablo y serán engañados y cautivados, dice la Escritura. No es malo tener dinero. Lo malo es que el dinero lo tenga uno. Y lo malo es la avaricia. Y que alguien, mire, nosotros ya no estamos muy jóvenes. Ya vamos más para el otro lado. Ya vamos a cruzar el umbral en los últimos años. Nos vamos acercando a... Ya no tenemos tiempo para andar jugando a ser ministros, ni andar queriendo predicar, ni enseñar sin llamamiento y sin unción, porque no habrá gloria en eso. Este es un tiempo de definirse doctrinalmente, fundamentarse en la roca y seguir solo al Cordero por donde quiera que va. Porque el engaño será muy grande, y si podemos prevenir a muchos y ayudarles a que escapen del lazo del diablo, en la cual ya están cautivos a voluntad de él, y librar almas del fuego, pues entonces hagámoslo. Pero la amenaza se ve cada día latente. Mirad que nadie os engañe, la religión crecerá, llamada la maldad. Cuando la maldad crezca, el amor de muchos se enfriará. En Zacarías le llaman a la religión la maldad, y en Apocalipsis la gran ramera, en Tesalonicenses la gran apostasía. Pablo dice en 2 Tesalonicenses, con respecto a la reunión con el Mesías y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Un montón de literatura que va a decir, ya viene, ya mañana viene, pronto vendrá. Y así intimidan a la gente para mantenerlos cautivos a una secta o a una religión. En el libro de Lucas dice que una de las señales del fin es que muchos falsos profetas se levantarán diciendo, el tiempo está cerca. O sea, ya mañana. Muchos han dicho lo mismo. En el año 96 dijeron que ya el Señor venía. Cuando fue en el año 2000, lo esperaban el 31 de diciembre del año 2000. Otros lo esperaban cuando Israel cumplía 40 años de estar como nación, porque decían que una generación se acabaría ese tiempo. Y hasta siguen diciendo que una generación dura 40 años. Señores, una generación no dura 40 años. Esa palabra salió del desierto, pero una generación no son años, son personas. La generación de Abraham, cuando engendró a Isaac, tenía 100 años. Isaac tenía 60. Engendró a Jacob y a Esaú, y el otro tenía tanto. Y cada año son diferentes. La generación de Adán tenía más de 100 años cuando engendró a Set. Y después vivió 800 años. 130 años tenía cuando engendró a Set. Las generaciones son personas, genes. Esto lo puede corroborar en Mateo 1, 17. 14 generaciones hay desde Adán desde Abraham hasta David. De David hasta la deportación a Babilonia
14. Y de la aportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Son vidas, personas. Bueno. Luego dice, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Así que no es de extrañarse. Hay gente que me dice así, que la forma de hablar de usted, la escritura, nos confunde. No nos confunde. Ya están confundidos. ¿Qué pasa? Que esto los despierta un poquito a que lean la Biblia. Mi meta es que escudriñen la escritura, que la lean, que busquen el camino de la palabra escrita, que sigan verdaderamente al Señor, porque me temo que la serpiente con su astucia se ha engañado vuestros sentidos y extraviado de la verdadera fidelidad al Mesías. Os celo con celo de Dios, porque quiero presentaros como una virgen pura. Pablo dice, no se muevan fácilmente de vuestro modo de pensar. Cambian doctrinas continuamente, cambian de tiempo, le llaman de todas maneras, le llaman aviamientos, estaciones, le llaman coberturas, le llaman tiempos de gloria, tiempos de refrigerio, tiempos de restauración, un montón de nombres alegóricos. Dice, no vendrá, que el Señor no vendrá. No dice que ya viene, dice que no vendrá hasta que venga la apostasía. Y la apostasía es un pecado que solo lo pueden cometer los creyentes. Es la desviación de la fe, del original fe. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Los creyentes deben de tomar con acciones de gracia. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Oiréis, 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 significa las comunicaciones. El desarrollo de las comunicaciones lo vemos hoy. Desde este celular puedo hablar hasta a Japón ahorita. A través de este internet estoy llegando a diferentes partes del mundo. Hay satélites arriba, las comunicaciones han tenido un desarrollo extremo. Eso está profetizado. Por toda la tierra salió su voz. Ni en vista ni oído, pero por toda la tierra salió la voz de ellos. Solo toma Pablo en Romanos para hablar de los que llevarían el evangelio a predicarlo al mundo entero. Oiréis de guerras y rumores de guerra. No se turben, porque habrá sediciones y revoluciones. Hemos visto las grandes manifestaciones en el mundo árabe, las grandes manifestaciones en Estados Unidos y en Sudamérica el año pasado. Manifestaciones de gente reclamando derechos gay y derechos de matar niños. Hoy no salen porque hay pandemia, pero en Estados Unidos se les olvidó la pandemia y salieron a destruir ciudades, como lo hicieron en Sudamérica. El hombre puede cambiar de un día para otro. Habrá revoluciones y guerras y sediciones. No se turben. Aún no es el fin. Porque habrá hambrunas. Eso implica colapsos económicos, falta de alimento y falta de empleo. Habrá hambres, no solo en el África, en el mundo entero. Cuando la gente habla del hambre, solo piensa en el África, en algunas partes del África. Supiera que el África es rica también, que no es verdad. Lo que pasa es que están divididas en castas diferentes, como en la India, en clases sociales, muy ricos y extremadamente pobres, como América Latina, con todo y su pseudo democracia.
Oiga bien esto. Habrá hambres. Ya estamos en una. Esta es la mayor hambruna de este siglo. Se perderán miles de empleos. Habrán sueldos más baratos porque muchos van a querer trabajar por menos precio. Habrá gran escasez de alimentos. Se dará un colapso económico a gran escala que ya está presente en todo el mundo. Esta pandemia ha traído una desgracia mundial no solo de salud, sino económica. Y va a traer grandes pleitos políticos, porque los oportunistas se aprovechan de las decadencias y de los impases de la vida para apropiarse. Habrán sediciones, oiréis de guerra y rumores de guerra. Habrá hambres y pestilencias. Y pestilencias, pestes, enfermedades extremas, pandemia quiere decir, y pestilencias. Y habrá terremotos en diferentes lugares, simultáneamente. Temblarán en todos los continentes. Habrá movimiento de tierra, unas producidas por el hombre, otras producidas por las placas tectónicas que chocan entre ellos. Aparte de eso, las guerras incluyen guerras biológicas, guerras económicas, guerras comerciales y guerra nuclear. Guerra de pueblo contra pueblo. En medio de todo eso va a incrementarse la batalla espiritual. Habrá una guerra espiritual de reino contra reino. La actividad demoníaca se activará más fuerte. Se habrá aprovechado de todas estas cosas. Y en medio de eso van a empezar a mover a los falsos profetas y a los falsos ministros. Pero también habrá una gran manifestación de brujería, de espiritismo, de santería, satanismo, todo lo que a usted se le ocurra. Hablar de las profundidades del enemigo. El esoterismo resurgirá en todas las esferas. La drogadicción va a crecer. Porque la palabra hechicería de la escritura quiere decir farmacia o fármacos. La drogadicción no solo son las drogas ilegales, sino también las drogas ilegales. Al haber tanta enfermedad, la gente vivirá drogada, anestesiada. Para algunos por diversión y otros, pero otro va a ser por necesidad. Se incrementarán enfermedades nunca vistas, anunciadas por el Señor. El Señor enviará enfermedades no escritas en el libro de la Torá, dice. Otras enfermedades. Algunas producidas en laboratorios, como la guerra viral y biológica. Habrá terremotos, hambres en diferentes lugares. Pero no tengan miedo ustedes. Está hablando a dos pueblos diferentes. Le está hablando al mundo. Ellos van a estar en terror, en temor. Pero ustedes, los creyentes, no teman. Los discípulos, no teman. No os turbéis. No temáis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y todo esto será principio de dolores. Los principios de dolores se le dan a la mujer que está preñada. Los primeros dolores. La creación está preñada y gime. Una mujer está preñada en Apocalipsis 12. Pablo dice que la creación está preñada. Yeshua dice que la iglesia estaría preñada para dar a luz algo. Los principios de dolores son para anunciar que algo grande, profetizado de este antemano, va a resurgir de las entrañas del pueblo de Dios. Un resurgimiento de los hijos gloriosos. O sea, lo que viene son los verdaderos
que confrontarán a los falsos ungidos, los verdaderos apóstoles, los verdaderos profetas, los verdaderos evangelistas, pastores y maestros. Y no será como hoy, que se pelea cuál ministerio es mejor, si ser apóstol es de mayor rango que el otro. Lo que andan buscando es gloria y poder. Todos los ministerios son dones del Espíritu y sirven con un proyecto: edificar el cuerpo, no competir entre ellos. Esas son niñerías de religiosos que se han robado los nombres de la estructura bíblica a fin de tergiversar y generar atracción hacia ellos mismos. Dice Pablo en el libro de Hechos 20: velad por el rebaño que el Señor compró con su propia sangre, el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos o sobreveedores, videntes, para apacentar la grey del Señor, que Él compró con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de ustedes mismos se levantarán perversos, creando divisiones, para que los discípulos del Eterno lo sigan a ellos, para vivir cómodamente, económicamente. Pero al pueblo le gusta también. El pueblo es culpable de seguir a los hombres y no al Eterno. En vez de haberle dado al Señor y compartir los bienes con los verdaderos ministros del Espíritu, se lo dieron a falsos profetas para producir herejía. Son buenos en eso. Les gusta el chisme. Les gusta el chisme, la difamación, la murmura. Por eso que cuando medio, ¿sabe cómo votan un predicador? Difamándolo. Esa es un arma para aguados, para debiluchos. Si el Señor ya te dijo, bienaventurados sois cuando te persiguen y te maldicen y blasfeman y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese es un rango para Dios ocultar su palabra. Será principio de dolores, solo el principio del fin. Esta es otra profecía que no les gusta, porque seréis perseguidos. En 2000 años la congregación ha sido perseguida, y el final de la persecución es la persecución del anticristo. Ahí dice en la Escritura que perseguirá a los santos. Y vi que la bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. Los van a decapitar, los van a matar, los van a perseguir. Le dice los santos. Se supone que son santos, son gente del Eterno. Anticristo quiere decir contra los ungidos. Así han salido muchos contra los ungidos. Habrá gran persecución. Seréis perseguidos de todas las naciones por causa de mi nombre. No de los nombres. No te van a perseguir por ser de un nombre, te van a perseguir por ser del Hashem, del nombre que es sobre todo nombre. Serán perseguidos por causa de mi nombre. Os perseguirán y os matarán. Mas, el que persevere, perseverar es algo más que ir a una congregación. En Juan dice que el que persevera en la doctrina del Mesías, que es la doctrina del nuevo pacto en su sangre, en la misericordia, la justicia y la fe, el que persevere en la doctrina del Mesías, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego sigue la profecía, y será, eso es un tiempo imperativo, donde los que parieron los ministerios resurgirán, y será predicado, no solamente enseñado, predicado. Y dice, este evangelio del reino, esta Ze Besorá Malhú, buena noticia del reino, en todo el mundo, para testimonio a toda la seña, y entonces vendrá el fin. El fin no lo definen las guerras, los terremotos ni los huracanes, sino lo que pasa internamente. Adonai dijo, todas las naciones se reúnanse a mí,
y toda rodilla se va a doblar. Y Joel dice, antes que venga el día temible del Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños. De cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días, dice Adonai, derramaré mi espíritu, y profetizarán. Daré señales arriba en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Antes, miren qué fecha dice, antes que venga el día temible del Señor, antes de su segunda venida, antes de eso, habrá una manifestación en toda la tierra. Va a haber un movimiento del Espíritu en toda la tierra. Un movimiento del Eterno simultáneamente. Algo nunca visto, no tiene precedentes, porque los avivamientos que se han mencionado en el pasado han sido en naciones, en congregaciones y en grupos ministeriales. Pero estamos hablando de un movimiento global. Que cuando abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Y todo el que invocar en ese tiempo el nombre del Señor será salvo. Pedro lo recalca en el libro de Hechos. Isaías lo dice en el capítulo 45. Juan en el capítulo 2. Y como Pablo lo recalca en el libro de Romanos 10, que dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero viene la pregunta, en retrospectiva, para atrás. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán? En el que no han oído. Dice, ¿cómo invocarán? En el que no han creído. Si no creen, no lo podrán invocar. Pero ¿cómo creerán si no lo han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, el Señor recogerá un grupo en el fin de los tiempos y lo enviará como las saetas bruñidas de su mano. Los enviará como rayos brillantes de su mano. Adonai vendrá desde Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenará de su alabanza. Rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaban escondidos su poder. El Señor escogerá a quién enviaré y quién irá por nosotros. No son todos los locos que quieren ir a predicar, no. Él los va a escoger, los va a capacitar, los va a llenar de su espíritu, como lo hizo con los primeros apóstoles. Y Mateo le dijo, id por todo el mundo, prediquen y hagan discípulos. Cuando sean discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas y bautícenlos. Yo estaré con ustedes. Pero no se vayan ahorita hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Cuando vino el tiempo de Joel, que profetizó Pedro, dijo, en los posteriores tiempos se volverá a repetir, a mayor escala, a escala global, en una cosmovisión, no limitado a una congregación local. Van a ser llamados, escogidos y preparados, y luego serán enviados a predicar el evangelio del reino. Entonces oirán, entonces creerán, entonces confesarán, y entonces serán salvos. Se acerca una gran cosecha. Yo estoy a la expectativa. Casi toda mi vida me he echado a la expectativa de estos eventos. Los va a redimir, dice, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Salmo 107 diga, alaben la misericordia del Señor, sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó los cerrojos de hierro. Díganlo, los que él ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del norte, del sur, del oriente y del occidente, y los ha reunido en torno a él.
en el fin de los días, en medio de gran turbulencia mundial, de señales en la atmósfera, señales del sol, la luna y las estrellas, terremotos en la tierra, habrá todo un alboroto. Es mentira que alguien se ve en un rapto secreto. Eso no será secreto. No será secreto, será público. Habrán señales de su venida. No es que de repente nos vamos y ya tú. No, tiene que ser en medio de convulsiones. Y hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, los ministerios acabarán. Mientras tanto, siguen en vigencia. Hasta que lleguemos al conocimiento pleno, a la estatura de la plenitud, de la medida del Hijo de Dios, a un varón maduro y perfecto. O sea, la meta es levantar a un pueblo que anuncie las verdades eternas, las verdades presentes de esta gracia, la multiforme gracia y la sabiduría del Eterno, que como vaso de alfarero le dará forma a cada siervo, conforme a su proyecto. Mientras ustedes estén preocupados por el hambruna, el hambre y el terremoto, esa no debe ser su preocupación. Usted debe estar en la expectativa que por qué está vivo, por qué nació, por qué está en el lugar donde está. Ahí, desde ahí, tiene que levantarse y ver el proyecto por el cual vive sobre esta tierra. Así era aquello por lo cual fue asido. ¿Por qué fue elegido, escogido para que escuchara este lenguaje? Aquí el tema no es miedo a irse o a quedarse, como lo han estado haciendo por años. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Sea que resucitamos o que no muramos. Los que quedemos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, dijo Pablo. Los muertos en Cristo resucitan primero, a la final trompeta, en el día postrero. Pero antes de eso, tiene que ser predicado el Evangelio en todo el mundo, para que venga el fin. El fin no viene así porque alguien se quiera ir ya. Nadie lo acelera y nadie lo retrasa. Él vendrá el día en que tenga que venir. Y se predica para que sean salvos, para que después sean formados a la imagen del Hijo, para que después vean al Padre y entren en su Shabbat, entren en su reposo, como dice el libro de Hebreos, y entremos al reino, donde ya no habrá más muerte, ni hambre, ni dolor sobre nosotros, donde no caerá sol alguno. Hay una multitud que la mayoría se preocupa porque dice gran tribulación, los tiempos de angustia. Los tiempos de angustia sirven para dividir quién es del Señor y quién no. Luego dice ahí, y vi una multitud de millones, 7:9 de Apocalipsis, que nadie podía contar. De todo pueblo, tribu, lengua y etnia, y nación, todos con vestidura blanca y con palmas en las manos, vestiduras de lino fino, vestiduras similares a las de los ángeles, a los de sacerdotes y a la vestidura de la esposa en el capítulo 19 de Apocalipsis. Todos alababan al Señor. Y yo pregunté, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y esta gran cosecha de millones. Estos son los que han salido de en medio de la gran angustia. Sus ropas las han lavado y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. O sea, la gracia viva, la fiesta de Pesa, el Evangelio, la sangre del Cordero. Y luego dice, por eso están, porque lavaron su ropa. El Evangelio es la prédica de la sangre rociada para perdón de los pecados. Por eso están delante de nuestro Dios y le adoran día y noche. Y el que esté en el trono enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. No habrá más dolor. Y los pastoreará. El Cordero los va a pastorear. Y los guiará a fuentes de agua de vida eterna. Es impactante eso. Algunos se enojan por este tema. No se enoje. Lea bien. Está escrito. Es impactante. Viene una gran cosecha en lo que veo. Y si para ese tiempo estamos nosotros, si no, otra generación vendrá. Algunos dicen, mis hijos son la última generación que vive sobre la tierra. ¿Y quién les ha dicho eso?
que yo lo siento. ¿Qué importa lo que usted sienta? Lea bien. La última generación tendrá características proféticas mayores 7 veces que lo que hemos visto en la tierra. Y eso que la mayoría no ha visto nada. No ha visto nada de la manifestación poderosa de los hijos de Dios, del poder de Dios manifestado en la tierra, de señales, prodigios, enseñanzas poderosas, conocimiento, revelación, entendimiento, espíritu de sabiduría, de revelación, renovados en el espíritu de nuestra mente. La última generación tendrá un desarrollo sobrenatural, a tal nivel que dice que va a recibir las 2 alas de la gran águila. Será un desarrollo espiritual e intelectual. La ciencia aumentará, no solo es tecnológico, también el conocimiento de lo profundo de Dios, de la ciencia del Altísimo. La última generación tendrá un entendimiento desarrollado, dice Jeremías. En la última generación entenderá esto. También predicará en la muerte y sepultura del Señor. Salmo 22. Generación no nacida aún anunciará esto. La última generación gozará del esplendor de la máxima expresión de la gracia, a tal nivel que cuando el pecado abunde y hiela, como Sodoma y Gomorra, y como los días de Noé, suba su hedor antes que el juicio caiga. También se buscará a los escogidos, para que sean lavados con la sangre del Cordero, equipados y formados. Generación no nacida aún, la última generación que viva sobre esta tierra, antes que venga el día temible del Señor, serán profetas, niños y niñas, jóvenes y viejos, mujeres y hombres. El verdadero conocimiento, no hay varón ni hembra, todos profetizarán. Profetizarán su regreso. Y el que oye diga ven, y el espíritu dice ven, y la esposa dice ven, y el apóstol dice ven. Ven Adonai, ven Señor. Alguien lo llama en la tierra. Miren, no sabemos cuánto tiempo falta. Estos solamente son los principios de los principios. Y andan muchos alarmados por ahí, sintiendo que Dios los ha abandonado, desviándose. En vez de activarse en el espíritu, renovarse, restaurarse, ver qué quiere Dios con ellos, para qué los escogió, para qué los tiene vivos. Los animales mueren, nacen, crecen y se reproducen y mueren. El ser humano común nace, muere, reproduce y se muere. No, nosotros fuimos llamados para resurrección, para vida eterna, para servir al Eterno en la tierra. La última generación será de profetas. Y cuando abunde el pecado, porque abundará el pecado, la matanza del niño será mayor, millones de abortos. La homosexualidad se hará tan común. La pornografía se acabará porque serán actos públicos. Sobreabundará el pecado en todas las esferas. Se quebrantará la ley. Se irán en contra de la palabra del Eterno. Adorarán a ídolos. Usarán el nombre de Dios en vano. Ocuparán la iglesia como una ramera. Cuando abunde el pecado, entonces va a sobreabundar la gracia. Va a haber un gran rocío de la sangre del Cordero en todas las naciones para salvación. E invocarán el nombre de aquel. Esa generación última no verá la muerte. Será tan poderoso la inyección de unción y de la manifestación plena de su gracia, la gloria sobre gloria, el poder sobre poder, la voz dentro de la voz, de victoria en victoria, que esa generación no gustará la muerte. No gustará la muerte. No morirán. Hay algunos entre vosotros, dice, que no morirán hasta que vea el reino de Dios viniendo. Y no eran aquellos apóstoles, eran los del fin. Porque yo soy el principio y yo el final. Yo con los primeros y yo también con los postreros. Soy el principio y fin, tiempo. Primero y último, persona. Alef y Tau, idioma. Escrito está. Raíz y linaje de David, reino.
La estrella resplandeciente de mañana, la revelación de la Escritura. Las hojas del árbol de la vida servirán para sanidad de las naciones. Y es posible que las gotas de la lluvia postrera estén cayendo ya para preparar la gran cosecha. Las enramadas, donde vamos a celebrar la cosecha a la salida del año. Millones y millones de vidas. No son pescador de peces, sino de hombres. De los sembrados que habla San Juan 4, son vidas. Vosotros decís, faltan 4 meses para que llegue la siega. Mas yo digo, alzad vuestros ojos y mirad que los campos ya están blancos para la cosecha. Ustedes van a entrar a cosechar lo que no sembraron. Este es su pueblo. El Señor limpiará su era. No todo lo que se llama iglesia es iglesia. No todo lo que se llama ministerio es ministerio. No todos los que dicen apóstoles son apóstoles. No todos los que dicen ser padres son padres. No todos los que dicen ser obra de Dios son obra de Dios. Y no todos los que dicen que están estableciendo el reino están estableciendo el reino. No es verdad. La esencia del Padre. Por eso dice, yo edificaré es de Él, mi casa, mi congregación. Esta es obra de Dios. Él la va a hacer como lo ha dicho. Por eso dice Isaías, yo lo dije y lo cumplo después. Reúnanse a mí, todos los confines del mundo, porque yo juro que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Solo yo soy quien salva, no hay otro Dios fuera de mí. Imagínate. Y entonces él dice, Yeshua viene y trae la revelación. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. En este momento hay una cosa de un montón de pseudo predicadores que dicen, es que hoy solo estamos enseñando para preparar un grupo maduro y no están buscando almas nuevas. Entonces, a sobre evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, mejor no vaya, hay que estar encerrado en su secta, porque muchos falsos salieron ya. Será predicado. La enseñanza y la predicación son dos cosas, y la profecía es otra cosa. Se predica a los incrédulos y se enseña a los creyentes. Los ancianos deben de ser tenidos de doble honor, los que predican y enseñan. Predican y enseñan. Predicar es una cosa, enseñar es otra. Se predica afuera, aquí se enseña. Estoy enseñando y predicando simultáneamente. Ahora, la palabra verdadera que sale por la locura de la predicación lleva la semilla para engendrar al Hijo en los vientres del Espíritu, para meter al Hijo adentro de los corazones, para que Él viva dentro de ellos y aprendan a recibir cobertura de Él y que Él sea el maestro. Que el Cordero los pastoree y los guíe a las fuentes de agua de vida, porque los va a llevar al Padre. Así que en vez de estar preocupado que esté enfermo, deben andar sanando enfermos. Y al ver tanto alboroto en el mundo de señales proféticas, pues afirme su corazón. Eso es todo lo que tiene que hacer y esperar que le dice el Padre, y que se llene el Espíritu, que se prepare con la palabra para que cumpla el proyecto por el cual vive sobre esta tierra. Si usted no puede ir, mande a otros, colabórenles, envíenlos, ore por ellos, intercede. Me estaban rechazando en Sudamérica, que ya no hay que andar predicando en la calle, sino que hay que quedarnos encerrados, que el Señor añada a los que andan en el salvo. Él dijo ir por todo el mundo, señores. Él mandó a 70 a predicar a las aldeas. Él vino a predicar el reino. Les enseñó que fueran. Usted no quiere ir, no vaya, está bueno, no queremos voluntarios y no llamados. Pero no dejen de andar inventando con esa cosa. El Evangelio será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces se definirá el fin. Es por lo que pasa dentro del pueblo. La última generación no cruzará el umbral de la muerte, sino que dentro de la vida recibirá al Señor en gloria. Tal vez sean tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. No sabemos cuántas generaciones van a haber. Pero viene una nueva generación que debemos dejar la herencia espiritual. Una generación sin religión y sin dogma, sin programas humanos de cultos religiosos. Esto no es solo hacer cultitos. Algunos están diciendo que esta pandemia y las cuarentenas las han ocupado para cerrar las iglesias.
Millones de iglesias que hay que no son de Dios. Esto viene para demostrar dónde está tu comunión. Si necesitas un púlpito para estar en comunión con el Eterno, o solo necesitas su espíritu. Así que en medio de hambre seremos saciados, en medio de terremotos seremos librados. Y si en dado caso nos morimos, ¿quién dijo miedo? El Evangelio es la prédica de la resurrección de los muertos. Yo soy la resurrección y la vida, dijo él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No quiero que se entristezcan con los que están durmiendo, con los que han muerto, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Así que, por ende, no ignoren. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros. ¿Ven? Dos grupos, los otros, que no tienen a quién esperar, no tienen esperanza, no tienen titba, no tienen esperanza. Esto te lo digo en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dijo Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y él se fue ya, él murió. Estaba profetizando, no precederemos a los que durmieron. Porque los muertos en el Mesías, los que están en el Mesías, resucitarán primero, primicia. Luego, es después. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Elohim, descenderá del cielo. Y los muertos serán resucitados. Y nosotros transformados, para recibir al Señor en el aire. Y así estar para siempre con Él, no en el aire. Porque hay gente que se inventó que vamos a estar un par de años en el aire. ¿A dónde dice eso? Léanlo bien. Dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir, en átomos de segundo. En un pispilión. Así, en segundos. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Es la última voz. Porque se tocará el shofar. Y los muertos serán resultados incorruptibles. Y nosotros transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra. Se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde tu muerte tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Pero si no estamos bajo ley, tampoco estamos bajo pecado. Y tampoco estamos bajo la muerte. Gracias sean dadas a Elohim. Gracias sean dadas al Padre, que nos da la victoria por medio de Yeshua HaMashiach. Así que, al que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en un madero, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Elohim le exaltó hasta ya no haber más. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Se encomienda la palabra de su poder, las cuales pueden darles herencia entre los santos. Que Dios les dé el entendimiento que el propósito del Evangelio es llevar al hombre a la imagen, para que le devuelvan lo que Adán perdió, para que se vuelva a la intimidad con el Padre, conforme al proyecto del que fue creado. Shalom Aleichem. Si alguno quiere agarrar alguna espinita del pescado y luego salir diciendo cosas que yo no dije, entonces, señores amados, díganmelo a mí con cita bíblica, pero no traigan dogmas eclesiásticos, que yo ya vengo de debatir tantos años con eso que no tengo tiempo de estar perdiendo mi tiempo con indoctos. Esta palabra es para los hambrientos y sedientos. A ellos nos debemos, no a los murmuradores ni a los difamadores. Eso no tiene valor. Se va a hacer un libro de memoria en quién sirve a Dios y quién no le sirve. Así que, amado, yo te quiero decir esta palabra: no tengas miedo, no dudes de tu Señor. Que si en este momento entraste en un colapso económico y las deudas se van a incrementar, y en los últimos 5 meses y en lo que ya traía, más la peste que anda en la calle, levántese y resplandezca, porque ha venido su luz. Amén y amén. Shalom a todos. Paz a vosotros.
La gracia del Rey sea sobre todos vosotros.